Buenos días, bienvenidos al canal Lengua, Literatura y Estudios Sociales. Para mí es un gusto volverles a saludar. El día de hoy vamos a hablar acerca de las mujeres griegas. Vamos a hacer énfasis en las mujeres de Atenas y de Esparta. Esta clase va dirigida para los alumnos de primero de bachillerato del Colegio Técnico Ecuador. Empezamos. Vamos a empezar nosotros definiendo la destreza que queremos lograr el día de hoy. Nuestra destreza es diferenciar e interpretar el rol distinto de la mujer en Atenas y en Esparta en la perspectiva de relativizar su protagonismo social. Vamos a centrarnos en 3 puntos importantes. El primero a tratar será la mujer ateniense. El segundo, la mujer espartana. Y por último, hablaremos acerca de las griegas destacadas. Vamos a empezar definiendo cómo era la vida de las mujeres atenienses. Recuerden que cuando hacemos énfasis en Atenas, estamos hablando de una de las primeras polis, es decir, una de las primeras ciudades que aparece en Grecia. Las mujeres no tenían derechos políticos ni jurídicos, es decir, que las mujeres no podían dar opiniones acerca de la elaboración de leyes, ni tampoco en cuanto a la elección de sus representantes. Las mujeres vivían bajo la tutoría de un hombre, dependiendo su edad. Desde el día que la mujer nacía, era una niña, pasaba a ser pertenencia de su padre. Posterior a esto, cuando los matrimonios eran arreglados, pasaba de ser pertenencia del padre a su marido, y en el caso de que esta mujer llegara a enviudar, pasaba a ser pertenencia de sus hijos. Claro está, si los hijos ya eran personas que tenían sus hogares establecidos y podían mantener a la madre. Caso contrario, las mujeres, si quedaban viudas con hijos pequeños, tenían que regresar a la tutela de su padre. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasaba si esta mujer tenía hijos pequeños y su padre ya había fallecido? En ese caso, las mujeres debían buscar un familiar masculino cercano a ellas para que se pudiese hacer cargo de ella y de sus hijos. En el caso que no tenga vínculo o ninguna parentela con un personaje que sea hombre, la mujer quedaba totalmente en el abandono. Generalmente, si las mujeres eran jóvenes, tenían que dedicarse a la prostitución. ¿Cómo eran los matrimonios entre las mujeres y los hombres atenienses? Los matrimonios eran arreglados, las mujeres se casaban entre los 15 y 18 años y no se casaban con jóvenes de su misma edad, sino se casaban ellos con personas que les doblaban o les triplicaban la edad. Sabemos que estos arreglos matrimoniales eran en beneficio de precautelar la economía y el estatus y la posición social de las familias. Obviamente nosotros sabemos que las mujeres, al no tener ningún tipo de derecho de libertad de expresión, simplemente tenían que acatar esta disposición. Prácticamente eran unas niñas. Las mujeres al casarse entregaban una dote. ¿Qué es una dote? Una dote es el patrimonio que la futura esposa o su familia debían entregar al novio, siendo en muchos casos proporcional al estatus social del futuro esposo. Es decir, esta dote era prácticamente como una garantía que la familia de la novia entregaba al futuro esposo para poder aumentar los ingresos, para poder mejorar la condición social. Nosotros podemos ver en esta ilustración cómo la mujer prácticamente era totalmente desvalorizada y ellos entregaban este tipo de garantía. Es decir, la mujer no tenía un valor en sí como tal al casarse, sino más bien el valor era el que venía con esta dote detrás de la mujer. Esta dote, en caso de muerte de la esposa, debía ser devuelta a la familia porque ya dije era prácticamente como una garantía. El esposo se hacía acreedor de esto si la mujer vivía y estaba con él. Pero en el caso que la mujer fallezca, obviamente debía entregar esta garantía o esta dote a los dueños iniciales.
una hija no podía heredar. En el caso de ser hijas únicas, debían casarse con un familiar para que los bienes de su padre, después de muerto, pasen a manos de su esposo. Obviamente sabemos que estos eran casos muy raros porque generalmente las familias atenienses eran numerosas y tenían variación entre hijos hombres y mujeres. Las mujeres quedaban totalmente relegadas de cualquier tipo de recibir herencia, mientras que los hombres sí recibían la herencia. Como ya les expliqué, en caso de ser una familia con una sola hija, sin ningún tipo de varón ni otra hija más, la mujer, esta hija que estamos hablando, debía casarse con un familiar para que esta herencia no pase a manos de ella, sino a manos de su esposo una vez que su padre fallezca. Tenemos también nosotros como otro punto que solo el esposo podía solicitar el divorcio. Habíamos dicho inicialmente que la mujer no tenía ningún tipo de participación en la vida política ni jurídica, por lo tanto, las mujeres no podían levantar su voz de protesta en cuanto a algún tipo de fastidio que tengan dentro de su matrimonio, simplemente les tocaba aguantar. Si la esposa era sorprendida en adulterio, esta mujer era devuelta a su familia y el seductor debía morir a manos del esposo que les había encontrado. Acá en Atenas las leyes para las mujeres eran sumamente severas en caso de adulterio. La mujer debía ser entregada a su padre y su padre era el único encargado de decidir si le perdona la vida después de haber cometido este acto y de deshonra para su familia y le dejaba vivir, o el padre, como era dueño de esta mujer al ser entregada nuevamente a su seno de familia, la asesinaba. Eso ya dependía de los padres. Los hombres tenían permitido tener amantes dentro de las casas. Nosotros sabemos que en ese tiempo había un proceso y un sistema de esclavitud. Obviamente las mujeres no podían protestar, las mujeres no tenían ni voz ni voto, no tenían ningún tipo de credibilidad al momento de dar un testimonio. Por lo tanto, ellas sabían que los esposos tenían amantes, pero no podían hacer absolutamente nada. Las amantes vivían dentro de las casas y eran conocidas como esclavas sexuales. Los hombres iban específicamente a los mercados de los esclavos, compraban mujeres jóvenes que eran de su agrado, les llevaban a sus casas y les tenían como esclavas sexuales. Las mujeres de posición económica alta podían tener también esclavas para su servicio. Prácticamente es por eso que las mujeres generalmente no reclamaban, porque ellas se conformaban con que los esposos les den una buena condición de vida, les tengan con una economía estable, les tengan a ellas con muchas comodidades, con servicios de esclavas que cumplan roles por ellas, entonces ellas se conformaban con esa forma de vida. Obviamente sabemos que había mujeres que no tenían la misma capacidad económica, que eran mujeres del pueblo. Estas mujeres se encargaban de vender todo tipo de alimentos en el mercado. Vendían especias, vendían vegetales, vendían hortalizas, vendían frutas, con el objetivo de ayudar a su familia. Recuerde que en ese tiempo todos pagaban impuestos menos la clase alta. Por lo tanto, al ser mujeres de pueblo, también se veían en la obligación de pagar impuestos. También podemos hablar de las mujeres extranjeras. Recuerde que clases anteriores nosotros habíamos tratado y habíamos visto que para ser un ciudadano en Atenas debía ser hijo de madre y padre ateniense. Si yo no era hijo de padre y madre ateniense, obviamente era considerado un extranjero. Y esto no era solamente el caso de los hombres, sino también de las mujeres. Las mujeres que eran consideradas extranjeras solamente pagaban la mitad de los impuestos. Habíamos ya también topado el caso de las mujeres más pobres que no tenían ningún hombre que les respalde. Estas mujeres se dedicaban tristemente a la prostitución y era motivo de deshonra para que ellas no puedan volverse a casar. Ningún habitante ateniense quería casarse con una mujer que se haya dedicado a la prostitución. Bien, hasta aquí les he explicado lo que tiene que ver con las mujeres atenienses. Ahora vamos a dar paso a las mujeres espartanas. Las mujeres espartanas tenían libertad y autonomía. Es
todo lo contrario de lo que nosotros acabamos de ver de las mujeres en Atenas. Las mujeres espartanas, criaban a sus hijos hasta los 7 años. Sabemos que Esparta era cuna de guerreros. Era una poli dentro de Grecia, una ciudad dentro de Grecia que se dedicaba a formar los mejores guerreros. ¿Cuál era el objetivo de verle a la mujer igual que el hombre, con los mismos derechos? Sabemos que si querían forjar buenos guerreros, obviamente estos guerreros desde su concepción debían tener una excelente alimentación, debían tener una excelente calidad moral, debían tener una formación prácticamente muy disciplinada. Por lo tanto, los niños varones vivían con sus madres hasta los 7 años. Una vez que ellos cumplían los 8 años de edad, las madres les entregaban a los padres para que los padres les terminen de formar para la guerra. Con el caso de las niñas espartanas era diferente porque estas niñas podían convivir después de los 7 años con sus madres porque sus madres eran las encargadas de forjarles o formarles para la guerra, de también ayudarles a ellas para que realicen los procesos religiosos, los procesos de celebraciones, de rituales a sus dioses. Recuerde que Grecia era una gran civilización, un gran imperio politeísta, por lo tanto ellos rendían cultos a sus dioses. La vestimenta de las mujeres espartanas era muy ligera por el contexto del clima. Sabemos que estuvieron ubicados en la península del Peloponeso, por lo tanto su vestimenta era extremadamente ligera, lo que dejaba la mayor parte de su cuerpo a la vista. Esto de aquí causaba que las mujeres de otras polis consideren a las mujeres espartanas como indecorosas. ¿Qué quiere decir indecorosa? Como una persona indecente, que no sea digna. Pero a las mujeres espartanas poco o nada les interesaba porque ellas tenían los mismos derechos que los varones. También nosotros podemos decir que el mayor orgullo para una madre espartana era que su hijo muera en la guerra. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es esto? Si una madre lo que más quiere es cuidarle a su hijo. En este contexto, cuando hablamos de Esparta, estamos hablando de una civilización que ponía como prioridad la defensa de su territorio. Es decir, era un orgullo para una madre espartana que su hijo entregue la vida en la guerra por defender su territorio. El matrimonio era especialmente de índole reproductivo, es decir, las mujeres espartanas se casaban para poder seguirse reproduciendo. ¿Para qué? Para seguir permitiendo que la descendencia de guerreros prevalezca en su en su ciudad. Sabemos también nosotros, según la historia, que las mujeres espartanas se casaban a partir de los 30 años. Ellas no eran obligadas a casarse muy jóvenes, por lo tanto, al tener los mismos derechos que los hombres, ellas prácticamente no se veían obligadas a dar su vida a una persona y depender de un varón. Ellas tenían autonomía, ellas tenían carácter y poder decidir por ellas mismas. No existía la dote. Es decir, la mujer espartana no entregaba sus bienes para poder casarse porque tenía la misma validez o el mismo valor que un hombre. Las mujeres espartanas podían tener amantes. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es eso? Podían tener amantes porque sabemos que cuando se iban los hombres a la guerra, generalmente toda esta poli quedaba con mujeres, con niños y con adolescentes. Y las guerras no es que duraban una semana, 2 semanas, no. Las guerras duraban meses, y obviamente las mujeres debían seguirse reproduciendo. Por lo tanto, las mujeres tenían sus amantes que por obvias razones eran menores que ellas. ¿Y qué pasaba si el esposo regresaba de la guerra? Se preguntarán. ¿Qué sucedía, profe? Pero si el esposo volvía y ella tenía amante y había tenido hijos con el amante, simplemente si el esposo regresaba, el esposo, a sabiendas que no eran hijos de él, tenía que hacerse cargo de esos niños para terminar de formarles para la guerra. Es decir, era una ciudad mucho más liberal que el contexto que se vivía en Atenas. Tenemos también nosotros acá otro aspecto importante, que la mujer podía heredar y acumular riqueza. No importaba si una familia tenía 5 hijas y 5 hijos, todos debían recibir
por igual. Acá no veían si era hombre era superior y si era mujer era inferior, no. Todos eran tratados bajo las mismas condiciones. Ahora, hasta aquí he terminado de explicar acerca de la mujer espartana. Voy a dar paso a las mujeres griegas destacadas. Como primer punto, nosotros tenemos a Diotima de Mantinea. Fue una mujer filósofa y sacerdotisa. ¿Que era una sacerdotisa? Una sacerdotisa era una mujer que se encargaba de toda la vida religiosa, de organizar rituales, de organizar procesiones para sus dioses, de organizar sacrificios, entre otras cosas. Además, fue la maestra de Sócrates, un filósofo muy conocido, y cuidó el templo de Apolo. Tenemos también a Teano de Crotona, que fue otra mujer destacada, fue la primera mujer matemática. ¿Por qué fue la primera mujer matemática? Porque fue esposa de Pitágoras. Ustedes, al escuchar Pitágoras, se les viene a su mente el teorema de Pitágoras, y es correcto. Ella fue maestra de la escuela pitagórica por su esposo, y a la par que su esposo iba descubriendo nuevos aprendizajes matemáticos, al ella convivir con él, se fue ilustrando poco a poco, por lo que se dice que fue la primera mujer matemática. Tenemos también nosotros a Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue hija del matemático Teón de Alejandría. Obviamente, al convivir también con su padre, ella fue ilustrada de estos aprendizajes y escribió muchísimos libros de geometría, de álgebra y de astronomía. También se conoce porque fue directora de la escuela platónica. ¿De qué se trata la escuela platónica? Una escuela con los lineamientos filosóficos de Platón. A ella le mataron y le descuartizaron por no ser cristiana. Sabemos que Hipatia de Alejandría llega mucho tiempo después, ya cuando la religión cristiana había llegado a este territorio. Tenemos a Aspasia de Mileto. Fue esposa de Pericles, un gran filósofo. Escribió los discursos de Pericles. Recuerde que Pericles fue conocido por ser uno de los mejores oradores de la época. Detrás de todo este tipo de oratoria que él desarrollaba estuvo su esposa, porque su esposa era prácticamente quien se encargaba de escribir todo este tipo de discursos que él daba. Fue maestra de Sócrates, de Jenofonte, de Plutarco y de Cicerón. Tenemos también a una gran figura, Safo de Lesbos. Ella preparaba mujeres para el matrimonio, les enseñaba a recitar, a declamar, a cantar, a confeccionar coronas, a confeccionar todo tipo de arreglos. Era una mujer que se dedicaba a formar a otras mujeres para el matrimonio. Se dice que ella tuvo amoríos con sus alumnas, por lo que es un símbolo del amor entre mujeres. Me imagino que ustedes han de haber escuchado que se utiliza la palabra lesbiana para poder relacionar una relación que se da entre dos mujeres. Ella es una gran figura del amor entre mujeres, por eso es que de Safo de Lesbos se deriva la palabra lesbiana. Hasta aquí ha llegado mi explicación, espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido. Ahora me gustaría que ustedes, para reforzar este conocimiento que han adquirido, elaboren un resumen de la clase explicada. De igual manera, me gustaría que en sus cuadernos elaboren un cuadro comparativo entre las mujeres atenienses y las mujeres espartanas. Con ustedes nos veremos en una próxima clase. Les deseo muchos éxitos. Y les invito a que sigan visitando nuestro canal. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde.